Buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida a ULibro 2022, Ciudad Memoria. Para la Universidad Autónoma de Bucaramanga es un placer tenerlos aquí para conmemorar juntos los 20 años ininterrumpidos de actividades de la Feria del Libro de Bucaramanga, que hoy nos consolidan como uno de los encuentros literarios más importantes de Colombia. En esta oportunidad presentamos la conferencia Leer es resistir, con Mario Mendoza. Mendoza es magíster en literatura, autor de 19 novelas, cuentos y ensayos, entre las que se destacan Satanás, galardonada con el Premio Biblioteca Breve, La Travesía del Vidente, Premio Nacional de Literatura del Instituto Distrital de Cultura, Turismo de Bogotá en 1995. Buda Blues, finalista del Premio Dashiell Hammett en la Semana Negra de Gijón. Diario del Fin del Mundo del 2018. Aquelarre de 2019. La locura de nuestro tiempo de 2010. La importancia de morir a tiempo de 2012. Paranormal Colombia de 2014. El libro de las revelaciones de 2017 y Bitácora del naufragio de 2021. En 2018 concluyó El mensajero de Ágata, una saga juvenil conformada por 10 títulos, y publicó la novela gráfica Satanás, junto con el ilustrador Keko Olano. Bienvenidos. Perdón, qué pena, no sé por qué está esa imagen ahí. Esperen. No, es que no sube. No sé por qué no sube. Estoy ahí. Y no me está bajando tampoco. Algo pasa. ¿Nada? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No sé, algo pasa. No, pero esa no es la imagen, no. No, es arriba. A ver, ¿y dónde está? Espérate a ver. Así, ya. Listo. Y ahora sí, qué pena. Buenas tardes, yo les agradezco inmensamente su presencia. He dejado de venir a Bucaramanga por obvias razones, que fue la pandemia, ¿verdad? Llevamos 3 años sin vernos. Esta es una zona donde yo he trabajado intensamente, he venido a trabajar con los profesores, con alumnos de muchos colegios, he ido a la zona de Barranca permanentemente durante muchos años. Me complace mucho estar entre ustedes, yo agradezco mucho la invitación de ULibro y es un encuentro anual que me hizo muchísima falta durante la pandemia. La verdad, estos 2 años para mí fueron una auténtica tortura y el encierro y demás fueron momentos muy, muy duros. Entonces, estoy prácticamente que celebrando venir hoy a conversar con ustedes. Es una zona del país a la que considero también como parte de mi propia biografía, porque mi padre se llamaba Mario Mendoza Tarazona, que es un apellido completamente santandereano, y mi abuela por parte de padre era de esta región del país. Entonces vine muchas veces a Bucaramanga a pasar vacaciones cuando era pequeño y en los alrededores. Así es que para mí es como volver a casa
de alguna manera. Entonces, les agradezco que hayan sacado de su tiempo para acompañarme hoy en la tarde. Gracias a mi editorial, Editorial Planeta, que como siempre están pendientes y sin ellos todo esto sería imposible. Bien, voy a intentar, vamos a ver si nos sale bien, voy a intentar mostrarles un esquema general de lo que ha sido la modernidad, ¿verdad? Y vamos ubicando algunos de los autores que están en Leer es Resistir, para ver si entendemos el esquema, pero voy a intentar hacer un esquema. Vamos a ver si mentalmente estamos ordenados y logro llegar hasta el final con una cierta claridad. Tenemos poco tiempo, entonces voy a ir de manera un tanto apresurada. Cuando uno habla de la modernidad, cuando uno dice la modernidad en términos de un proyecto moderno, uno habla desde el Renacimiento en adelante. Uno tiene claro que está en los hombres del Renacimiento, ahí ven a Giordano Bruno, ahí ven a Galileo, ahí ven a Colón, ahí ven también a Leonardo da Vinci. Este es un momento en el cual la historia de la civilización occidental se parte en dos. Colón llega a América y el hombre occidental pierde por completo el piso que tenía, es decir, siente que ya Europa no es el centro del mundo, aparece otro continente en donde parece que hay otras civilizaciones, donde hay otras culturas y aparte de eso, unos científicos deciden que hay también un cambio estelar, que la Tierra no es el centro del sistema solar ni del mundo, digamos del cosmos, que la Tierra no es el centro alrededor del cual gira el Sol, sino lo contrario. Parece que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces, el hombre occidental se queda sin un piso cósmico, por un lado, y por el otro lado, sin un piso en el propio planeta. No son ellos el centro del mundo y no son tampoco el centro del universo como se creía. Eso cambia las coordenadas y arranca el proyecto moderno. El proyecto moderno de alguna manera es la ciencia, la razón, el proyecto de la razón en donde están enfrentados al libro sagrado, que es la Biblia. Ese enfrentamiento entre la Biblia y la ciencia da origen a una nueva época. Salimos de la Edad Media y entramos en la modernidad occidental. A partir de entonces, el riesgo es que la investigación de las leyes de la naturaleza nos den un mundo mejor. Digamos, ese es el proyecto, que la investigación de las leyes de la naturaleza nos conduzcan a una sociedad más justa, más equitativa, mejor, ¿verdad? Vamos a ver si se logra o no se logra. Eso es como piensan los hombres del Renacimiento. Como es un proyecto, no es algo que se pueda llevar a cabo ahí, inmediatamente, es un proyecto, es hacia adelante, es un work in progress, ¿verdad? Es algo que se va a ir ejecutando en la medida en que la civilización vaya avanzando. Ese proyecto moderno desemboca en la Revolución Industrial Inglesa, todas las máquinas, todos los aparatos, aparecen por primera vez las grandes megafábricas, aparecen trenes, aparecen las primeras ciudades con alumbrado público, aparece el gran invento de la máquina, que es una cosa que no había existido antes. Hasta ese momento nosotros nos movíamos por tracción animal, por los caballos, que era, digamos, lo más rápido que podíamos usar. Pero a partir de la Revolución Industrial surge el tren. Más adelante, mucho después, vendrán los autos. Llegaremos incluso a tener aviones, que es un enorme avance tecnológico de nuestra civilización occidental. Y por el otro lado, el proyecto moderno desemboca políticamente en la Revolución Francesa, desemboca en la Declaración de los Derechos del Hombre, justicia, equidad, solidaridad. Es toda la campaña de Napoleón. Uno no entendería el movimiento romántico europeo si no entiende la aventura de Napoleón en Europa. Pero ¿qué es lo sorprendente de la Revolución Francesa? Que a partir de entonces todos somos iguales. No valen los títulos nobiliarios, marqués, conde, duque, que yo soy príncipe de no sé dónde, que mi familia tiene un escudo de armas en Sisemas, no importa.
Todos somos iguales. La Declaración de los Derechos del Hombre es la gran revolución del pensamiento moderno. Entonces, digamos que desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, todo se mantiene intacto. No hay problema. El proyecto se mantiene incólume. No hay fisuras, no hay ninguna escisión, no hay ninguna fractura dentro del proyecto. Todo va bien, todo parece marchar como estaba previsto, ¿verdad? Pero a comienzos del siglo XIX aparecen unos escritores, unos pintores, unos poetas que dicen, no, la razón no es la clave del mundo. La razón es una parte, pero parece que en el mundo del arte está claro, parece que en la literatura, en la poesía, está claro que buena parte del proceso creador es en realidad irracional. Parece que está en una zona oscura, en una zona tenebrosa, en una neblina que hay en la mente. Y aparecen unos escritores que dicen, hay algo que no hemos descubierto, hay algo que está pendiente, hay una zona de la mente humana que no hemos explorado. Y pueden decir lo que quieran los hombres del Renacimiento, pueden decir lo que quieran los enciclopedistas franceses del siglo XVIII, por eso se llama el siglo de las luces, ¿no? Montesquieu, Diderot, Rousseau, etcétera, pueden decir lo que quieran todos ellos, pero los procesos creadores están atravesados por algo indeterminado. Hay una zona de indeterminación en la mente que nos conduce a una penumbra que no hemos podido todavía descifrar. Uno de los primeros del movimiento romántico que da con las claves de esa zona oscura es un escritor norteamericano, Edgar Allan Poe, que sale del gótico del siglo XVIII, que es el terror de la mano en el cementerio, es el terror de los lugares oscuros, de las puertas que se abren y se cierran, y entramos en un nuevo terror, el horror psíquico, el horror de la conciencia. Lo que propone Poe no es el horror de los típicos escritores del siglo de finales del XVIII. Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, por ejemplo, que es un gran escritor, ¿verdad?, de ese género en ese siglo en particular. No, Poe lo que propone es el terror de la conciencia. ¿Qué es el horror de la conciencia? El horror de la conciencia es que lo que a mí me da miedo no es la atmósfera, lo que a mí me da miedo no son los castillos, lo que a mí me da miedo no son los cementerios, lo que me da miedo de los relatos de Poe son los protagonistas, la manera como hablan, la manera como se presentan a sí mismos. En las primeras páginas de los relatos de Poe siempre ustedes se van a tropezar a unos personajes que dudan de sí mismos, unos personajes que dicen, yo no sé si esto sucedió o no sucedió, yo no estoy seguro, por aquel entonces yo estaba pasando por una crisis, mi mente me está jugando malas pasadas, es posible que yo esté amnésico, en aquel entonces yo me encontraba alucinando, no dormía bien, y empiezan esos personajes a presentarse y son personajes dubitativos, temblorosos, angustiados, y uno va cayendo en el horror de esas mentes que se presentan de esa manera. Por un lado son personajes muy inteligentes y por el otro lado son personajes completamente enloquecidos que nos van a contar una historia que al comienzo parece inverosímil, pero son tan inteligentes que nos hacen creer lo que nos están contando. Ese es el horror de la conciencia, ¿verdad? Poe, que también da origen a la novela policíaca, Poe, que da origen a la teoría del inconsciente, porque muchos años después, un siglo casi después, Freud leerá a Poe con mucho cuidado para poder postular su teoría del inconsciente. Si no hubiera leído a Poe como lo leyó, si no hubiera leído a Stevenson como lo leyó, seguramente Freud no lo hubiera postulado con la claridad con la que lo hizo. Pero fue leyendo a esos escritores que Freud dijo, hay algo que podemos denominar el inconsciente, ¿no? La zona de sombra, eso que a uno se le escapa de uno mismo, ¿no? Porque a mí me parece increíble que hoy en día, al día de hoy, todavía haya gente que cree que ellos son ellos. No, eso es increíble.
Hay un analfabetismo total sobre el inconsciente. La gente sigue creyendo que ellos viven sus vidas tomando decisiones ellos racionalmente y eso no funciona de ese modo. ¿Por qué elegimos a las mismas parejas? Porque siempre cometemos los mismos errores. Porque uno dice, pero ¿qué me pasa? Pero yo siempre vuelvo y elijo a las parejas iguales. Porque el inconsciente tiene unos ritmos determinados. Porque es el inconsciente el que dirige la vida. La vida no la determina la razón. Ya quisiéramos, eso sería maravilloso. Si la vida la dirigiera uno racionalmente, todos llevaríamos unas vidas perfectas, extraordinarias y maravillosas. Uno es arrastrado. Uno es casi que obligado, empujado a unos abismos que uno a veces dice, pero yo cómo caí acá, porque yo mismo me tejí la trampa. Bien, eso es lo que inaugura Poe y esa es su fuerza narrativa. No olviden, por ejemplo, un relato que se llama Berenice, uno de los grandes relatos de Poe. Ustedes saben que Poe se enamora de su prima Virginia Clemm, que es cataléptica. Se muere. La catalepsia es una enfermedad en la que los pacientes se les para el corazón y quedan detenidos. Y Poe, desde muy joven, ha desarrollado una necrofilia. Poe se enamora de la madre de uno de sus condiscípulos y esa mujer termina en un manicomio, Helen, y después va a terminar muerta. Y vemos a Poe a los 15 años de edad escribiendo unos poemas en la tumba de Helen, amando a una mujer que está muerta. Poe es virgen, no ha tenido su primera relación sexual y sin embargo ya está enamorado de una persona que está metida en un cajón, que está enterrada a varios metros bajo tierra y empieza el joven Poe a desarrollar una necrofilia. Poe le paga a los individuos en las morgues de los Estados Unidos, de los hospitales de los Estados Unidos, para que por favor lo dejen entrar y lo dejen tocar, aunque sea brevemente, esos cuerpos que le producen una fascinación extraña, ¿verdad? Bien, el joven Poe se enamora de su prima, que es cataléptica. Es la pareja perfecta de la historia de la literatura, un necrofílico y una cataléptica. No, yo creo que no hay nada parecido. Yo no sé cómo no hay una película magistral sobre este escritor. Y es en esos momentos de los ataques cuando Poe ama perdidamente a Virginia, cuando ella se muere, cuando se le paraliza el corazón, cuando se queda fría, cuando queda tendida sobre una mesa y él escribe los cuentos más extraordinarios durante los ataques de Virginia. Y de ahí viene ese relato que les cito, que es Berenice. Lean cualquiera, Ligeia, Ermengarda, cualquiera de los grandes relatos de Poe cumple con estas características que les digo, pero Berenice es muy particular porque es muy biográfico, ¿no? Egaeus, su protagonista, dice en algún momento, antes de empezar el relato, cita unos versos de M. Sayat que dice: Dicebant mi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. Dicen mis amigos los soldados que si yo visito el sepulcro de mi amada, todas mis penas me serán sanadas o todas mis penas me serán curadas. Típico de un necrófilo, ¿verdad? Pero a Poe se le debe también el primer inspector de policía de la historia de la literatura. No todos los que vienen después, Sherlock Holmes, los de Agatha Christie, Hércules Poirot, ¿no? Cualquiera de los grandes detectives de la historia de la literatura occidental, los de Dashiell Hammett, Ellery Queen, Raymond Chandler, incluso los detectives latinoamericanos, los de Paco Ignacio Taibo II, el de Rubén Fonseca, los míos, que tengo dos, ¿verdad? En Scorpio City, y tengo también a Frank Molina. Todos los detectives de la literatura son nietos, bisnietos de ese primer inspector de Poe, que es fascinante, que es Auguste Dupin, ¿no? Un detective que tiene que enfrentar dos relatos fascinantes, ¿se acuerdan? Los crímenes de la calle Morgue y el asesinato de Marie Roget. Bueno,
Todo eso es los orígenes del siglo XIX. A comienzos del XIX viene la primera crisis de la modernidad. La primera crisis de la modernidad son los poetas románticos, los escritores románticos, que se rebelan contra la razón, que dicen no, la razón no es el eje ni el centro de nada. Deberíamos auscultar otras fuerzas, deberíamos preocuparnos por bajar a unas zonas del espíritu donde no hemos sido capaces de bajar todavía. A partir de este momento aparecen los poetas malditos, ¿no? Todos herederos, por supuesto, de Poe. Esto es muy curioso porque si ustedes le ponen un bigote a Baudelaire, es prácticamente un hermano gemelo de Poe. Traduce a Poe, le fascina a Poe, es su gran traductor al francés, y de esa traducción al francés muchas veces nos llega a nosotros la traducción al castellano, al español. Por eso hay que buscar de Poe la traducción de Julio Cortázar, que es una traducción directa del inglés al español, porque cuando Baudelaire lo traduce con una fascinación, lo traduce con un amor, con una admiración tal que a veces pone cosas de él mismo y abre los relatos y pone frases que no están en el inglés original, y era porque se siente muy seducido por ese escritor misterioso, extraño, que termina tan mal, porque Poe termina en un hospital de caridad. Hay elecciones en los Estados Unidos y él es arrastrado a votar como un beodo por cualquier candidato y luego lo tiran y él tiene que ser hospitalizado en un ataque de delirium tremens, o sea, esquizofrenia por alcohol. Y Baudelaire siente una fascinación increíble por ese escritor norteamericano y por eso lo traduce con esa pasión con la que lo hace. Ahora, Baudelaire va a terminar muy mal porque Baudelaire contrae la sífilis, que es la enfermedad que arrasa con muchos de los poetas, pintores, músicos en el siglo XIX. Y al contraer la sífilis, contrae una enfermedad ya final de la sífilis que se llama gomas sifilíticas, que son grandes condensaciones de la enfermedad en el cerebro, ¿no? Incluso en su diario, En mi corazón al desnudo, Baudelaire dice en algún momento: hoy he sentido pasar sobre mí el viento del ala de la imbecilidad, cierra comillas. Es porque él siente en algún momento que se cae del asiento, se desmaya y ve la habitación que va y viene, siente que no se puede levantar y se da cuenta que la enfermedad ha llegado al cerebro, que tiene gomas sifilíticas. Baudelaire terminará en un ataque de afasia, que es la pérdida de la palabra, no la pérdida de la palabra, digamos, fonética, sino la pérdida de la palabra intelectual, que uno no sabe cómo se llaman las cosas. ¿Se acuerdan que en 100 años de soledad hay un ataque de afasia? La gente en Macondo se le olvida cómo se llaman las cosas y tienen que ponerle letreros. Esto es una vaca, esto toca ordeñarla, hay una cosa que se llama leche, y van poniéndole letreros por todo Macondo. Bueno, Baudelaire sufre de eso. Imagínense lo que es para un poeta terminar con un ataque de afasia al final de su vida, y disfruta solo lo que uno disfruta sin necesidad del lenguaje, la música. No, se muere en una clínica psiquiátrica en 1867 escuchando la música que a él tanto le gustaba, pero toda su literatura es un viaje a las tinieblas, a la irracionalidad, ¿no? A lo que hoy podemos denominar las fuerzas del inconsciente. Por esos mismos años, un poco posterior, esta fotografía es maravillosa porque es en Arar, ya en Abisinia, ya luego de partir de Europa, está el poeta Arthur Rimbaud, el gran genio de la literatura occidental. Rimbaud construye una obra prácticamente de los 15, 16 años hasta los 21 y nunca más vuelve a escribir, jamás. Y ya tiene asegurado un puesto en la historia de la literatura. Rimbaud es lo que se llama el sujeto creador versus el yo empírico. Es decir, es una fuerza que convoca al escritor que es superior a sí mismo, ¿no? El que escribe no es él, el que escribe es casi en un estado de trance, casi en un estado hipnótico, casi en un estado alterado de conciencia. Y en ese estado alterado de conciencia produce esa literatura sorprendente que es la de Rimbaud. Pero Rimbaud es considerado también el gran viajero
de la literatura del siglo XIX, ¿no? Va a irse desesperado, cansado, fatigado de la vida de los intelectuales en París. Él dice: yo ya no puedo más, esto no es para mí, y decide buscar culturas, civilizaciones que sean anteriores al inconsciente. Porque el inconsciente es una cosa occidental, por eso el psicoanálisis no funciona en todo el mundo. Hay unos indígenas, hay unas tribus a las que yo no les puedo hacer psicoanálisis, y no les puedo hacer psicoanálisis porque sencillamente la configuración psíquica no es la misma que tenemos nosotros. Nosotros producimos el inconsciente porque hay una moral y porque hay una razón. Todo aquello que no coincide con esos dos vectores, la moral judeocristiana y la razón, lo mando al inconsciente, lo mando a esa zona oscura, lo mando allá, y después tengo que bucear en esa zona para poder entender quién soy realmente. Entonces, Rimbaud es el gran viajero, va a terminar en Abisinia, en África, va a terminar cruzando desiertos, va a terminar, incluso algunos biógrafos dicen que trafica armas, y que trafica armas para unas guerrillas de patriotas en África. Algunos murmuran también que incluso traficó esclavos, pero se lanza a África a esa aventura increíble, nunca más vuelve a escribir, y contrae la sífilis también. La sífilis le afecta a una de las piernas, y cuando lo traen a Francia lo amputan y ya no pueden hacer nada, y finalmente Rimbaud va a morir por esa infección. Hay un escritor muy raro en esos años, Gérard de Nerval, que hace parte de este grupo. Nerval escribe una novelita pequeña, chiquita, que se llama Aurelia, o El sueño y la vida. El día que la vean en una librería o por ahí, no duden en comprarla. Nerval es el padre del movimiento surrealista francés. Es en realidad un paciente psiquiátrico, es en realidad una persona que está como obsesionada, invadida por una presencia que lo persigue permanentemente, y su psiquiatra le dice: la mejor manera que usted tiene de sanarse es escribiendo. Y es una mujer que él ve en todas partes y le dice: libérese, libérese, escríbala. Y él escribe Aurelia. Por eso Aurelia es considerada, por un lado, un texto literario, y por el otro lado es un documento psiquiátrico. Es uno de los primeros textos bisagras que funcionan de manera doble. Funciona como literatura y funciona psiquiátricamente también. Nerval al final va a sentir en la clínica psiquiátrica que no hay nada que hacer. Le escribe a una tía que lo visita de vez en cuando, le escribe una nota inquietante. Una noche le manda una pequeña nota que dice: Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera blanche et noire. No me esperes hoy, porque la noche será blanca y negra. Y se ahorca frente al manicomio de París. Aparece ahorcado al día siguiente de un poste de la luz. ¿No? Nerval es todo un misterio en la historia de la literatura. Es uno de los escritores más extraños y más fascinantes que uno pueda leer. Todo ese grupo inaugura lo que sería la primera crisis real de la modernidad. Los primeros artistas que dudan del proyecto de los hombres del Renacimiento y del siglo XVIII. Ven en pantalla al conde Henri de Toulouse-Lautrec, ¿no? Que era enano, contrahecho, medía cerca de 1,50 o menos, 1,48 de estatura, tuvo una malformación en sus piernas desde muy joven, muy atormentado, era muy adinerado, pero por su propia condición física era un pintor impresionista francés que vivió siempre en los burdeles, vivió siempre en la zona de tolerancia. Esos afiches que ustedes ven a veces de las bailarinas de Cancán son de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, que además es el padre del póster moderno, ¿verdad? Y que tenemos la enorme fortuna de tener un cuadro de él en el Museo Botero en Bogotá, en el primer piso, en la sala de impresionismo. Toulouse-Lautrec nos tocaba ir a Francia o a un
museo de arte moderno en Nueva York o algo para poder ver una pintura de él. Y tenemos ese cuadro a mano derecha que se llama La bebedora de ajenjo. Y ese cuadro está en el primer piso en la Candelaria en Bogotá. Lo pueden ver cuando vayan. Péguense una escapada porque ese es un museo realmente asombroso. Es un museo inolvidable. Hay Picassos, está Migaud, hay una cantidad de pintores que antes nos tocaba viajar muy lejos para poderlos disfrutar. Y hay un cuadro de Lautrec ahí, Lautrec que en ese bastón que ustedes ven en su mano izquierda estaba lleno de alcohol y lo que hacía era que desenroscaba y bebía del alcohol que tenía metido dentro del bastón. Alcohólico y llega incluso a sufrir también ataques de delirium tremens al final de la vida. Esa bebedora de ajenjo, el ajenjo es una bebida que hoy en día está prohibida, es una bebida muy fuerte y son esas trabajadoras humildes, esas mujeres humildes que salían de las fábricas y se sentaban en las tabernas y se sentaban por ahí solas, a beber solas, que no tenían hogar, que no tenían a dónde llegar, y Lautrec agarra a esa mujer en ese momento de esa soledad, de ese soliloquio, y pinta ese cuadro tremendo donde uno siente toda la, digamos, orfandad espiritual de esa mujer que está en ese retrato. Entonces los impresionistas van de la mano de los malditos. Los poetas malditos y los impresionistas van juntos y van gritando, aullando en la mitad del siglo XIX, lo que podría denominarse, ¿no?, las fuerzas del inconsciente. Aúllan que hay una irracionalidad que no estamos teniendo en cuenta. Vincent van Gogh es otro de los impresionistas que podemos, por supuesto, ponerlo como acompañante de esos escritores. La pintura que ven a mano izquierda es la pintura cuando tiene la oreja todavía, y hay un momento de la vida de Van Gogh en la que él sueña con que los artistas vivan juntos en una casa y compra una casa que es la Casa Amarilla. La Casa Amarilla, el primer pintor que llega a vivir con Van Gogh es nada más y nada menos que Paul Gauguin. Y viven juntos, pero resulta que Gauguin se acuesta con una chica que es una mujer que le gusta a Van Gogh, una chica con la que él tiene una relación sentimental muy fuerte, y en un ataque de desesperación Van Gogh se cercena la oreja, se mutila la oreja con sus pequeñas navajas con las que tajaban los lápices para pintar. Se mutila la oreja, por supuesto es inmediatamente recluido en una institución mental, y ese autorretrato a mano derecha es ya sin la oreja, ¿no? Es el famoso autorretrato después de la mutilación de la oreja. Van Gogh es, cuando ustedes ven esa pintura, fíjense en la fuerza que tiene Van Gogh, ¿no? Es lo que uno podría llamar de la estética de la forma a la estética de la fuerza. Es una potencia desmesurada. Van Gogh, que terminará en la mitad de los trigales, ustedes saben que para uno poder pintar necesita distancia sobre el objeto, ¿no? O sea, yo para poder ver necesito distancia, pero si voy acercando, pierdo por completo el ojo, ¿no? Si yo tengo mi mano acá, yo no puedo ver mi mano. Entonces, lo que va haciendo Van Gogh es que se va acercando a los trigales, se va acercando, hasta que finalmente decide no tener distancia, sino que mete el caballete entre los trigales. Entonces no puede ver los trigales. ¿Cómo me relaciono con un objeto que no puedo ver? Me relaciono ápticamente, con H, áptico. Entonces Van Gogh pasa de lo óptico, del ojo, a lo áptico. ¿Qué es lo áptico? Lo áptico es táctil, oloríficamente. No veo trigales, huele a trigal. No veo trigales, extiendo la mano y toco los trigales. Lo que ustedes ven en los cuadros, los trigales de Van Gogh no son objetos que él ve, son objetos que él huele y son objetos que él palpa, que él toca. Por eso esa pintura es tan fuerte, porque es una pintura olorífica, es una pintura que nos entra por el tacto, y al final entre los trigales terminará pegándose un tiro
se pega un tiro entre los trigales y alcanza a verse los cuervos, ¿se acuerdan? De los cuervos que flotan entre el trigal, que son las pinturas finales, que son verdaderamente maravillosas. Ese escritor que pasa por la Casa Amarilla es Paul Gauguin. Paul Gauguin se larga también como Rimbaud, busca civilizaciones que no pasen por el inconsciente, está cansado de las poses, está cansado de esos artistas europeos y se larga a las islas de los mares del sur. Se larga finalmente a Tahití, a Paapete, y en esas islas él para llegar allá pasa por Panamá, trabaja en el canal de Panamá, en la construcción del canal de Panamá, y cuando llega a las islas, ahí en el canal contra de la sífilis, muy seguramente llevaban prostitutas para que los trabajadores se desahogaran, digamos, los fines de semana con las mujeres que ellos, los mismos jefes de las compañías, llevaban, y en una de esas noches él contrae la enfermedad. Cuando llega a las islas de los mares del sur ya está sifilítico, y en las islas de los mares del sur, en Molokai, contrae la famosa isla de los leprosos, que hay en las islas de los mares del sur, ahí contrae la lepra. Y cuando llega a Tahití ya está sifilítico y leproso. No olviden dos novelas magistrales que están citadas en Leer es Resistir. Una de ellas es la bellísima novela de Somerset Maugham, La luna y 6 peniques, que es toda una novela sobre Paul Gauguin. Y la otra es una novela de Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina, ¿no? Que es sobre Flora Tristán y sobre Gauguin. Esas páginas finales de la novela de Vargas Llosa son impresionantes, porque uno ve los cuadros de Gauguin, ¿se acuerdan? Llenos de colores exuberantes, unas mujeres indígenas con unas naturalezas al fondo casi efervescentes, incandescentes, y uno dice, wow, qué colores tan sorprendentes los que usa Gauguin. Bueno, cuando él está en esas pinturas finales ya está leproso, sifilítico y medio ciego, ¿no? Entonces es increíble, no hay que olvidar, hay que asombrarse cuando uno ve esas pinturas. Ese fue uno de los momentos más bellos de mi vida como espectador de arte, fue entrar al Museo de Arte Moderno de Nueva York y ver de repente una sala sobre la pintura de Gauguin, y es inevitable que a uno no se le pongan los ojos aguados y que uno empiece a sentir esa emoción estética cuando uno sabe lo que le costó a este artista hacer esa obra tan monumental. En esas islas también termina otro escritor que es nada más y nada menos que el escritor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la otra novela que estudió Freud con tanto cuidado para poder estudiar el inconsciente, y es Robert Louis Stevenson. Stevenson termina en las islas de los mares del sur. Esta es una foto preciosa en su casa en las islas, mírenlo, de bigote en el centro, sentado en la tercera, cuarta, casi cuarto escalón, como en un asientico arriba de las escaleras en el centro. Esa es la servidumbre, la gente que lo ayuda en esa casa, y él escribe Dr. Jekyll y Mr. Hyde y siente que ha escrito algo terrible, que ha escrito algo que a él mismo lo intimida y lo asusta. Y no olviden algo, la publicación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1886 produce algo rarísimo, y es que un año y medio después es como si el personaje hubiera salido de la novela y hubiera empezado a asesinar gente en Londres, ¿verdad? Porque aparece Mr. Hyde de verdad en la vida real y empiezan a aparecer mujeres muertas en la zona de tolerancia, y es Jack el Destripador, ¿no? Jack el Destripador es casi que un personaje, Jack the Ripper es un personaje heredero de la novela de Stevenson, ¿no? Además hay algo muy extraño ahí también, y es que las víctimas canónicas de Jack son alrededor de 5, 7, hay una discusión, pero digamos que esas fueron las víctimas. Pero resulta que después empezaron a aparecer imitadores de Jack el Destripador. Empezaron a surgir una cantidad de individuos que salieron a la calle a matar mujeres. Es una historia de feminicidios
tenebrosa, terrible, y uno dice, pero ¿cómo así que un individuo que sale a matar mujeres tiene imitadores? Sí, sí, y muchos, no uno o dos o tres, muchos imitadores que salieron a matar como lo hizo Jack the Ripper. Eso le creó a Stevenson una sensación muy amarga, muy triste. Él sentía como si en su novela se hubieran liberado fuerzas que él no podía controlar, ¿no? Se sintió, yo creo, de alguna manera, no culpable, pero sí un poco responsable de eso, y se fuga, tiene problemas de salud y se muere en las islas de los mares del sur, ¿no? Le decían Tusitala, que en lengua maorí significa el que cuenta historias, el que sabe contar historias. Y en la tumba allá de Stevenson dice, aquí yace Tusitala. O sea, aquí yace el mejor contador de cuentos, ¿no?, que hemos escuchado. A partir de este momento, a partir de finales del siglo XIX, ya no hay solo una crisis, sino empieza la caída. Empieza la caída vertiginosa de esta civilización, y es que estalla la gripe española, una pandemia de gran envergadura, más de 50 millones de muertos. Muchos escritores, pintores y artistas murieron durante esta pandemia en la Europa de comienzos del siglo XX, pero ya no es solo una crisis, sino ya es, como les digo, una caída total, y es que a partir de este momento se confirma que todo lo que habían gritado los escritores, los poetas, los narradores, los pintores del siglo XIX, los filósofos, porque ahí está Nietzsche, que también había dicho, detrás de la voluntad de saber, detrás de la voluntad de saber hay una voluntad de poder, ¿no? O sea, detrás de la voluntad de la inteligencia está la voluntad del control. No es tan ingenuo Occidente. Entonces, a partir de este momento entra la Primera Guerra Mundial, que coincide con la gripe española, 1914, 1917-18, y uno cree que ahí se trata solo de una primera guerra. No, a partir de entonces Occidente se desploma vertiginosamente y estalla la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. La Guerra Civil de España es como una microguerra mundial. Ahí se dan cita, todos los actores del conflicto se dan cita en España. Y cuando se pierde la guerra, cuando los republicanos pierden y ganan la falange, cuando gana Franco, cuando gana el dictador, cuando ganan finalmente las fuerzas de la derecha son las que triunfan, en ese momento Hitler, que está esperando qué pasa en España, toma Renania, toma el 1 de septiembre del 39, viene el conflicto de Polonia y estalla la Segunda Guerra Mundial. En esa Guerra Civil Española, el personaje que ven a mano izquierda es Ernest Hemingway. No, es una foto muy bella de Hemingway, que estuvo en las tres, estuvo en la Primera Guerra, estuvo en la Guerra Civil y estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora escuchábamos a las 11:30 al profesor, al etnobotánico Wade Davis, citar a Hemingway 2 veces, lo citó esta mañana, y yo recordaba muchos de los textos de Hemingway sobre la literatura y cómo para él cruzar esta época fue como el desplome total de una época. En ese momento hay 2 cosas terribles en la Segunda Guerra Mundial, y es que el fin de la modernidad se da con 2 acontecimientos terribles. El primero de ellos es el descubrimiento de los campos de exterminio y de los campos de concentración en Alemania. Auschwitz, Treblinka, Baden-Baden, Monowitz, etc. ¿Cómo es posible que un pueblo que tenía las universidades más antiguas de Europa terminara construyendo este esperpento? Terminaran cometiendo un genocidio a gran escala. Ahí ven ustedes uno de los pabellones de Auschwitz de mujeres, ¿no? Y miren la manera como hay que dormir metidas casi en cajones, ¿no? Y así en los inviernos, que es una cosa terrible. Y cómo es posible que un pueblo culto, educado, cómo es posible que es el pueblo de Hegel, de Kant, ¿no? De grandes filósofos, de pensadores, de grandes escritores y poetas, cómo es posible
porque esto no se da en un pueblo salvaje, en el centro por allá perdido de una tribu en África. No, esto se da en el centro de Europa, en uno de los pueblos más productivos a nivel intelectual. Los campos de concentración y por el otro lado, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 demuestran que nosotros estamos haciendo todo muy mal, que el hombre occidental era cierto lo que decían los escritores del siglo XIX, era verdad lo que venían diciendo los artistas y lo que venían aullando casi sobre la irracionalidad, sobre la zona oscura, sobre la zona tenebrosa del cerebro del hombre occidental. Ya no es una hipótesis, ya no es una teoría, se confirma de verdad que la investigación de las leyes de la naturaleza produce finalmente la bomba atómica. No solo produce la revolución industrial, no solo produce trenes, carros, no, aviones, no, produce también armas letales que son capaces de destruirnos. Y ojo, paréntesis, estamos en una crisis parecida en este momento, ¿verdad? Los rusos están bombardeando Ucrania y en las plantas nucleares de Ucrania puede suceder un accidente. Si eso llegara a pasar, es muchísimo más grave que el accidente de Chernobyl. Si eso llegara a suceder, vamos a volver a tener radiaciones, gente contagiada, contaminada, alimentos, yogures, leche, carne, una cantidad de alimentos, granos que no se van a poder exportar y va a venir una hambruna, ya hay una hambruna, pero va a venir una hambruna, como dice Naciones Unidas, de grandes dimensiones en ese caso. La fotografía que están viendo ahí es Hiroshima arrasada. El chico que ven a mano derecha es un niño de apenas 11 años que lleva a su hermanito atrás, el cadáver de su hermanito muerto, y que se presenta ante las autoridades, ¿no? Y que lleva ese cadáver para ver si es posible sepultarlo. Hiroshima es de los grandes horrores, de las grandes vergüenzas de nuestra civilización, ¿no? ¿A quién se le ocurre lanzar una bomba atómica? El Enola Gay, el avión, lanza 2 bombas, Fat Man y Little Boy. Pequeñuelo y Dormilón, serían como las traducciones de las 2 bombas, y lanzan las bombas atómicas sobre poblaciones civiles, lo cual por supuesto está prohibido por todas las convenciones internacionales, y lanzan y arrasan por supuesto con la población. Japón tiene que rendirse casi contra su voluntad. A partir de entonces hay una cantidad de enfermos genéticos, hay una cantidad de personas con mutaciones, monstruos, una cantidad de gente que va a salir en las generaciones venideras con deformaciones físicas como producto de la contaminación atómica. Bien, ese es el fin de la modernidad, ¿verdad? Ese es lo que uno podría considerar como desde Leonardo da Vinci hasta 1945. Albert Einstein, el gran físico sin el cual hubiera sido imposible llegar a la construcción de las bombas, en algún momento oye por la radio, sabe que se lanzaron las bombas sobre Japón, llora, le parece terrible, le parece espantoso lo que ha sucedido, y le escribe a Niels Bohr, el físico danés que está a cargo en buena parte del proyecto Manhattan, le escribe una nota terrible donde le dice: si Leonardo supiera lo que hicimos con la investigación de las leyes de la naturaleza, se avergonzaría, como me ocurre a mí ahora, de llamarse científico. En verdad me siento como el último eslabón de una larga cadena. Imagínense. Qué frase tan tremenda. Si Leonardo supiera, ¿cuál Leonardo? Pues Leonardo da Vinci. Él sabe que la aventura arranca con los hombres del Renacimiento, ¿no? Si Leonardo supiera lo que hicimos con la investigación de las leyes de la naturaleza, se avergonzaría, como me ocurre a mí ahora, de llamarse científico. En verdad me siento como el último eslabón de una larga cadena. Es decir, desde Leonardo da Vinci hasta Albert Einstein, ¿no? Esa es la historia prácticamente de la modernidad occidental. Como no hemos encontrado una palabra para nombrar lo que viene después, lo hemos llamado lo que viene después de la modernidad, la posmodernidad, ¿verdad? Que es la única palabra, y no lo podemos precisar teóricamente porque estamos inmersos en esa época todavía. Entonces, teorizar
sobre una época en la cual estamos inmersos es muy difícil. Necesitamos cruzar para poder ver, nombrar y teorizar correctamente, pero como no hay otra palabra, lo hemos denominado la posmodernidad, lo que viene después del pensamiento moderno. Un escritor que creo que encarna perfectamente esta caída es Stefan Zweig. Ahí se van a tropezar unas páginas en Leer es Resistir, que son un homenaje a uno de los escritores que a mí más alegría me han dado como lector, y es el jugador de ajedrez, por ejemplo, 24 horas en la vida de una mujer, ¿no? Buch-Mendel, o el que ustedes me han oído citar en algunas conferencias, que es Amok, o La locura de los mares del sur, que es lo que los psiquiatras han venido recuperando para estudiar a los asesinos, lo que se llaman los spree killers o los asesinos relámpago. No, todo eso es de alguna manera extraído de la literatura de Zweig. Zweig escribe El mundo de ayer, es un texto que es como una despedida, huye, ¿no? Viene huyendo de los campos de concentración, es un judío al que están persiguiendo, llega a Londres, pero siente que la guerra va a llegar a Londres y que a él lo van a capturar, huye hacia los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos no se siente bien, no se siente tranquilo, sigue angustiado y al final va a terminar en Brasil, va a terminar en Petrópolis y en una noche fatídica, muy triste, decide envenenarse. En 1942 se envenena y está su segunda mujer, la que ven ahí en la fotografía, es Charlotte Lotte, que es la que le ha servido como editora, compañera de los últimos textos y que primero muere él. Yo algún día quisiera escribir algo sobre ese momento porque hay unas horas de diferencia entre el suicidio de Zweig y el suicidio de ella. ¿Qué pasó en esas horas? Es increíble. ¿Qué le sucedió a Lotte, verdad? Y ella se pone un kimono, es un traje muy bello, ritual, ¿no? Se quita la ropa interior y sin ropa interior se acuesta junto a él, se envenena, también lo abraza y se va con él y parten los dos esa noche. Ese suicidio es de alguna manera lo que encarna toda la crisis de esta aventura de 500 años del pensamiento. Yo les recomiendo mucho también un bello texto de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, un texto magistral, es de lo mejor que ustedes puedan leer. Él estuvo recluido en Auschwitz, él estuvo metido ahí en el campo de concentración y cuando sale se convierte en un psiquiatra muy famoso, muy reconocido, y él se da cuenta que la corriente de Freud no es la suya. Él siente que Freud es puro psicoanálisis, pero que él se da cuenta que muchos de sus pacientes, muchas de las personas que llegan a consulta, su problema no es el trauma de infancia o no es que tenga yo que ir a buscar a papá, mamá y toda su vida, no, es un problema de gente que no tiene sentido para su vida. Que cuando Frank les pregunta cuál es el sentido profundo de su existencia, ¿a qué vino usted? ¿Cuál es su misión? La gente no sabe qué responder. La gente no tiene propósito. No se la juegan en nada. No saben a qué vinieron. Y a él le parece eso sumamente grave. Y entonces escribe El hombre en busca de sentido. Y muchos de los problemas centrales de nuestra existencia están en que no tenemos propósito. Y eso es muy grave, porque el tiempo es breve. Porque la muerte está aquí a la vuelta de la esquina, hay muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Rápido, ¿verdad? Correr, hacer lo que hay que hacer. No hay tiempo que perder y hay que jugarse el pellejo, ¿no? Y ya si uno tiene un propósito, listo, que venga lo que venga, no pasa nada, que llegue la enfermedad, el deterioro, la muerte, nos va a tocar a todos, eso es inevitable, pero al menos yo habré cumplido con un propósito, di la batalla, salí al campo de batalla y lo di todo. Ese libro es extraordinario, ahí se van a tropezar en Leer y Resistir también, un bello apartado sobre ese texto. Finalmente, me gustaría cerrar con el profesor Albert Hoffman, que
después de la Segunda Guerra Mundial, ahí en los años de la Segunda Guerra, mientras se desploma todo Occidente, un día comete un error, entre comillas, está en un laboratorio y de pronto una dosis de ácido de LSD, pues voy a decir el término correcto, queda completamente trabado en el laboratorio, ¿verdad? Y sale del laboratorio, va a regresar a su casa y se sube en la bicicleta. Se llama a ese día el famoso día de la bicicleta, se llama. Y de pronto estalla la traba de ácido del profesor Hoffman y el regreso a casa es en realidad un momento en el que él entiende los universos paralelos. De repente se abre la realidad y la realidad se bifurca. Y él empieza a ver bifurcaciones sobre bifurcaciones sobre bifurcaciones y comprende que lo real es en realidad una complejidad, que uno cree que lo real es esto, ¿no? Que yo toco la mesa y yo digo, bueno, sí, y yo soy Mario Mendoza, entonces yo me toco y digo, no, pues esta vaina parece que todo es real. No, eso no funciona de ese modo. La realidad en realidad no existe. Es una bifurcación caleidoscópica. Esa es la gran experiencia del profesor Albert Hoffman. Es como otra bomba atómica que estalla, pero que estalla en el mundo de la conciencia. A partir de este momento, la física teórica, las altas matemáticas, el arte, la literatura cambian por completo. La manera de crear, toda la generación beatnik, toda la generación hippie, todos los cantantes de rock, la música, la batería, la guitarra, ¿verdad? Todo lo que va a suceder en los 60, todo lo que conduce a Woodstock en 1968, ¿no? Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull, Pink Floyd, Led Zeppelin, son experiencias sobre las bifurcaciones del profesor Albert Hoffman, ¿no? The Doors, yo no sé si han escuchado y han leído la poesía de Jim Morrison, pero todo esto se abre a partir de la experiencia de los universos paralelos, que por supuesto, ya lo habrán descubierto, define buena parte también de mi literatura, ¿no? Yo muchas veces en los textos ustedes se darán cuenta que yo dudo de qué es lo real, qué es lo que está pasando en el texto, ¿no? No crean que yo estoy seguro como escritor de lo que sucede, no. Yo muchas veces estoy escribiendo y de pronto digo, miércoles, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí realmente? Y me sorprendo y vuelvo y leo y vuelvo y releo y me doy cuenta que no, que estoy equivocado, que el texto acaba de bifurcarse. Y como el profesor Hoffman, no sé dónde llegar a casa, no sé cómo continuar. Hay un bello documental en Netflix, ¿no? Sobre cómo cambiar la mente, no me acuerdo cómo se llama, cómo cambiar mi mente o cómo dudar de mi mente, no me acuerdo exactamente. El primer capítulo es sobre el LSD y sobre la aventura del profesor Hoffman. Ojalá vieran ese documental, creo que les podría gustar. Finalmente creo, ya para cerrar, que llegamos al final, que al fin de la modernidad lo que nos queda a nosotros, ya cuando sabemos de los universos paralelos y de unas dimensiones desconocidas que se multiplican infinitamente las unas sobre las otras, lo único que nos queda es abrirnos a esa experiencia. Entonces, y esta es la idea con la que quiero cerrar, si las redes sociales, si los celulares, si los correos electrónicos, Instagram, etcétera, nos parecen convocar hacia el imperio del yo en un restaurante, clic, selfie, 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 yo aquí con el escritor Mario Mendoza, ¿verdad? Y la subo a Instagram y la pongo en Facebook y yo. Es el imperio del yo, es horrible. Yo pertenezco a una generación en donde las máquinas de fotografía estaban diseñadas para ir hacia afuera. Uno cogía la máquina y uno hacía clic, sonrían, el paisaje, todo. Pero a nadie se le ocurría coger la máquina y darle la vuelta. De hecho, no se podía, porque uno no sabía cómo poner el obturador. O sea,
uno no veía nada y uno decía, pero a ver, ¿cómo agarro la máquina para yo tomarme una foto a mí mismo? No, clic, ¿cómo hago clic con la máquina? Eso es dificilísimo y queda torcida y se mueve, en fin. Entonces, yo pertenezco a una generación que iba hacia los otros, que iba hacia el mundo, hacia el paisaje, hacia, hey, ustedes ahí, el grupo, sonrían, quédense ahí, clic, ¿verdad? La montaña, el río, y la máquina me lanzaba hacia afuera. El celular me regresa sobre mí mismo todo el tiempo. No, yo aquí en la conferencia, yo en el restaurante, yo en no sé dónde, yo de vacaciones, yo en la playa, yo. Y creo que lo que sucede en la lectura es exactamente lo contrario. La biblioteca es la experiencia de ir hacia los universos paralelos del Dr. Hoffman, solo que no tengo que meterme un LSD, tengo que abrir una novela de Thomas Mann, de Hermann Hesse, y listo, me entro a un universo paralelo y me voy por ese universo a ver dónde termino. No, me abro una novela de Gabriel García Márquez y ¡shua!, me escapo a una dimensión desconocida y aprendo, ¿no? Y cambio mi identidad, porque además yo dejo de ser yo. ¡Qué delicia! A lo largo de todas las lecturas de Madame Bovary, yo soy Emma Bovary. Entonces, leer es resistir, significa resistirnos a la neurosis del imperio del yo, al cual parecen estarnos condenando las redes sociales y parecen estarnos condenando todo el tiempo en el hipercapitalismo de la hiperproductividad neurótica, ¿verdad? No, es posible resistirnos a eso. ¿Cómo nos resistimos a eso? Leyendo, abriendo los libros, escapando, ¿no? Entendiendo la complejidad caleidoscópica de lo real. Y esa es la invitación que yo les hago con este libro y la que les he hecho siempre a partir de todos mis libros y de cada una de las visitas que he hecho a un libro. Les agradezco infinitamente. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Los invitamos a visitar nuestra muestra editorial ubicada en el Salón Mega, todos los días de feria de 9 a.m. a 8:30 p.m. Estamos en Ulibro 2022, Ciudad Memoria. La firma del libro será por un costado de la sala B y solo está autorizada la firma de ejemplares, sin fotografías ni entrevistas. Muchas gracias.